Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, a las geometrías sorprendentes de la ciencia y el pensamiento aquí en Canal 22. Hoy hablaremos con el físico Alberto Guijosa sobre la receta básica del universo. ¿Cómo se cocina? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Qué está detrás del polvo de estrellas de este pastel cósmico? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Un gusto encontrarnos. Fíjate que tal parece que la receta aún no cuaja del todo. El problema es que la harina del universo es tan pequeñita que se puede imaginar mediante dos modelos, como si estuviera hecha de puntitos o como si estuviera hecha de cuerdas. Y además se trata de una receta que tenemos que deducir. El problema es que hay ingredientes secretos que no podemos apreciar para entender los sabores más finos y sutiles del universo. El doctor Alberto Guijosa, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con posgrado en la Universidad de Princeton, nos interna en los niveles más básicos de la materia. Alberto Guijosa, un gusto que estés con nosotros en La Oveja Eléctrica. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con el público de La Oveja. Quisiéramos hablar de un modelo de la naturaleza que verdaderamente es interesante y que nos plantea otro paisaje de lo que consideramos el microcosmos. Estamos hablando del modelo de cuerdas. Háblanos precisamente de esta forma de explorar el universo. Sí, pues hasta ahora hemos avanzado mucho los humanos, después de cientos de años de exploración y el esfuerzo de miles de científicos, en entender cuál es la receta básica para construir nuestro universo. Y la mejor teoría que tenemos hasta ahora para resumir esa idea se llama el modelo estándar, una joya de la física moderna, y nos cuenta un relato sobre cuáles son esos bloquecitos básicos de la naturaleza. Los detalles ahorita no importa, hay un cierto zoológico ahí de bichos que tenemos identificados, que hemos comprobado que existen allá afuera, cosas como los electrones y demás. Son los bloques que llamamos partículas elementales, en efecto, y en particular son entonces los componentes más chiquitos de los átomos y por tanto de todos los objetos que vemos a nuestro alrededor. Pero ahora, en nuestras teorías más modernas, más comprobadas y demás, hasta ahora en el modelo estándar, esos bloquecitos básicos, esas partículas elementales, las pensamos tal cual como partículas, o sea, como puntitos, como si fueran como pequeñas caniquitas. De hecho, las ponemos en nuestras teorías como si fueran puntos sin tamaño alguno, y hasta ahora las matemáticas que fluyen a partir de eso, las predicciones que fluyen a partir de eso, están en buen acuerdo con los datos experimentales. Entonces, hasta ahora, eso es lo que parecen ser los bloques básicos, parecen ser puntitos. Y en nuestros intentos por ir más allá del modelo estándar, para incorporar más y responder más de las preguntas que todavía no hemos respondido, una de las rutas más prometedoras, trabajada por alrededor de 1000 científicos en una treintena de países en el mundo, es justamente la teoría de cuerdas, que es de hecho a lo que yo me dedico. Y para decirte en breve de lo que se trata la teoría de cuerdas, el punto de partida, la idea de partida de la teoría de cuerdas es de hecho bastante sencillo, es nada más proponer que estos ingredientes básicos como los electrones, bichos que llamamos quarks, los fotones, que son las partículas que forman la luz y demás, en lugar de ser puntitos como hasta ahora los hemos modelado e imaginado, incorporado en estas teorías, en realidad si lo viéramos muy de cerca, con una especie como de microscopio entre comillas muy potente, encontraríamos que no son puntitos, sino que son como curvitas, así como si fueran liguitas muy chiquititas. Y digamos, esa es la idea y parece una idea sencilla, quizás hasta pensarán como babosa, ¿no? Pues ¿por qué decir que liguitas? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no demonios de Tasmania o qué sé yo? Hacemos esto porque al proponer esta idea sencilla de cuerditas ganamos algo interesante, que es los puntitos no pueden hacer nada más que moverse, las partículas a las que estamos acostumbrados no pueden hacer nada más que moverse. Pero si en verdad los bloquecitos básicos fueran cuerditas, además de moverse como un todo, pueden vibrar de diferentes maneras, vibrar en diferentes patrones, vibrar como en diferentes notas, así como las cuerdas de violín o de guitarra. Y al hacer cálculos encontramos que si vibran en diferentes maneras, si vibran en diferentes notas estas cuerditas, este único tipo de ingrediente básico que habría, vistas desde lejos parecerían puntitos, como cualquier cosa por supuesto, pero vibrando de una cierta manera una cuerdita adquiriría las propiedades de, por ejemplo, un electrón. O sea, si vibran de diferentes maneras,
esa misma cuerdita puede tener una cierta masa, una cierta carga. Si vibra de otra manera, puede tener otra cierta masa, otra cierta carga. Entonces, si la teoría de cuerdas tuviera razón, nuestro universo, todo, absolutamente todo en el cosmos, tanto los bloques básicos de la materia como las partículas, que son como los cementos a través de los cuales se congregan esos bloquecitos, esos ladritos básicos, las partículas que son las mensajeras de las fuerzas fundamentales, todo está hecho de un único ingrediente básico, estas cuerditas vibrantes. Cuando nos preguntan de qué estamos hechos, básicamente la respuesta es de moléculas. Más a fondo estamos hablando de átomos compuestos por nubes de electrones, núcleos con neutrones, protones, que a su vez están hechos de quarks. Y resulta que todas las partículas subatómicas de las diferentes fuerzas de la naturaleza podrían ser la música de las cuerdas que vibran en el interior de la materia. Después de un corte seguiremos conversando con Alberto Guijosa sobre este interesante tema, pero antes vamos a una sección que nos hace vibrar con los asombros de la tecnología con nuestra compañera Aura López. Querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, ¿se puede programar la intuición? Es decir, sabemos que en los juegos con inteligencia artificial pues se han logrado hazañas en las que las máquinas le ganan en ajedrez a los seres humanos, pero hay juegos de intuición que parecen imposibles de ser rebasados por las computadoras, ¿o no? Programar la intuición no se puede, pero aprender la intuición sí, y es algo que vamos a ver en este video. Como bien lo dices, ya han existido juegos en donde la inteligencia artificial supera al hombre, pero en el caso del Go, que es un juego que tiene más de 2.500 años de antigüedad, la diferencia del Go con el ajedrez es que tiene billones de jugadas, entonces no es algo que puedas programar así tan fácilmente. Este juego consiste en ir ganándole territorio al oponente, rodeándolo con piezas, que en este caso son piedras de color blanco y negro. La inteligencia artificial que se llama AlphaGo se desarrolló en tan solo 2 años, y lograron, en vez de programar, se aprendió, el sistema logró aprender. Lo que hicieron es que en el sistema empezaron a enseñarles jugadas curadas por expertos, y el sistema empezó a aprender solito de sus errores a través de ensayo y error. Fue así como logró desarrollar una especie de intuición, que eso es básicamente la innovación en este caso. Lo triste es que de 5 partidas la inteligencia artificial ganó 4, pero lo bueno es que el coreano Lee Sedol, que es un campeón, uno de los campeones mundiales en este juego, derrotó a la inteligencia artificial en una partida. Entonces sí fue muy interesante esto, y definitivamente lo que viene en cuanto a inteligencia artificial sí creo que nos va a dejar boquiabiertos en los próximos años, y no en unos años tan lejanos, ¿eh? Estamos hablando de simulacros de la intuición. ¿Qué otros simulacros vienen en el futuro? Ya tendremos que pensarlo e imaginarlo. Pero como siempre, nos encanta que nos dejes con el ojo cuadrado aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Gracias, Pepe. ¿Permite de alguna manera esta teoría de supercuerdas unir fuerzas de la naturaleza que no logra unir el modelo estándar? Sí, qué bueno que mencionas eso, porque es un atractivo muy importante. Decía antes yo que el modelo estándar deja algunas preguntas sin responder, y algo clave que sabemos que existe, que es obviamente importante y que no incorpora el modelo estándar, es algo que es muy cotidiano, la fuerza de gravedad. Y la razón es que, contrario a lo que nos puede parecer en la vida diaria, la fuerza de gravedad es muchísimo más débil que las fuerzas que son responsables de congregar a los ladritos básicos en materia, en objetos macroscópicos. Eso parece raro decirlo, porque de nuevo la gravedad es la fuerza más obvia, pero cuando quiera que detenemos algún objeto, si yo detengo ahorita mi brazo de esta manera, sabemos que lo que está pasando es, por un lado, la fuerza de gravedad pretende jalar mi brazo hacia abajo. ¿Y qué es eso? Lo que es la fuerza de gravedad es una fuerza con la que la Tierra entera está intentando jalar a mi brazo hacia abajo. Y yo estoy luchando contra la Tierra entera con 2 deditos, sin problema alguno, sin sudar siquiera, estoy ganándole a la Tierra completa. ¿Cómo es que yo hago esta proeza? Pues porque la Tierra está utilizando, todas las enormes número de partículas que tiene la Tierra está utilizando la fuerza de gravedad, y yo, por el contrario, con mis 2 deditos nada más, estoy usando la fuerza que llamamos fuerza electromagnética. Y entonces el modelo estándar lo que hace es incorporar a las fuerzas que son como los cementos para armar la materia. Esas las entendemos muy bien a nivel microscópico, entendemos su origen. Pero a nivel de los experimentos que hemos hecho hasta ahora para entender la conformación de la materia, la fuerza de gravedad es tan débil que no pinta, entonces la podemos ignorar. Pero lo que no sabemos es, hasta ahora, sigue siendo un misterio, cuál es el origen microscópico de la gravedad, que sí entendemos para el caso de las otras fuerzas. Y regresando al punto inicial,
una gran virtud, quizás la mayor virtud que tiene la teoría de cuerdas, es que esta idea inocente de pasar de puntitos a liguitas, a cuerditas, increíblemente ese paso a la hora que uno lo describe con las matemáticas, con este lenguaje poderoso, sin haberlo mandado pedir, de los cálculos surge que una de las maneras en que puede vibrar las cuerditas siempre les da las propiedades adecuadas para que vista desde lejos parezca lo que llamamos un gravitón, que llamamos gravitón a las partículas que serían las mediadoras, las portadoras, las transmisoras de la gravedad a nivel microscópico. Entonces, en automático, de a gratis, sin haberlo mandado pedir, la teoría de cuerdas nos da un muy buen candidato para describir a la gravedad a nivel microscópico. Y eso es muy interesante, no solo porque es una tarea pendiente, sino porque entender la gravedad a nivel microscópico es una tarea conceptualmente muy profunda. Vamos a la sección Aguas con el hacker con el doctor Morsa, el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos de los instrumentos de medición, estamos llegando a unos niveles de precisión que verdaderamente son asombrosos. Por ejemplo, detectar una onda gravitacional implica encontrar un balón en medio de una galaxia. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la tecnología nos ha logrado hacer creer que las cosas son más fáciles de lo que son. Y en esto de medir siempre hay una incertidumbre que deberíamos considerar, ¿no? Por ejemplo, pensaba yo en las fotomultas. Entonces, sí, o sea, me ponen una multa porque voy a 82 kilómetros por hora. Y a lo mejor hay un pequeño error. Hay un más menos. O sea, iba de 78 a 82. O sea, hay veces que tenemos gran precisión, pero a veces no es tanta. Sí, a veces no es tanta. Entonces, ¿cómo sabe que es 82 más menos cuánto? Más 5, más menos 4 kilómetros, más menos 3. ¿Por qué me cobran por 2 kilómetros de diferencia? Yo creo que es un gran argumento que debe de aprovechar nuestro público cuando tenga una multa por este concepto. Pues que me pasen su comisión en este de caso. Que digan más, menos, me dijo la Morsa. Exactamente. Ese es el problema de las mediciones. Pues querido Morsa, como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de la receta básica para crear el cosmos. Mencionabas que entendemos la gravedad para distancias grandes, desde una manzana hasta un planeta, un sistema solar, una galaxia entera o incluso el universo en su conjunto, gracias a la relatividad general. Y ahí lo que Einstein nos enseñó, por más sorprendente que pueda parecer, y por más increíble que pueda parecer, es que la gravedad se origina del hecho de que el espacio y el tiempo, distinto a lo que pudiéramos pensar normalmente, que son como un escenario rígido, en realidad tienen como vida propia, o sea, y entonces nos acaba contando una idea muy distinta de la gravedad que la que nos contó Newton y la que nos enseñaron todos en la escuela. No es que el Sol a 150 millones de kilómetros de alguna manera alargue ahí un brazo invisible y jale la Tierra hacia el Sol con la fuerza de gravedad y por eso es que se desvía la Tierra y orbita, sino que el Sol, por el mero hecho de estar colocado ahí en el espacio y el tiempo, lo distorsiona. Y la Tierra lo único que va haciendo es que va pasando por ahí inocentemente, está tratando de irse tan derecho como puede, pero como se está moviendo en un espacio y tiempo que están distorsionados, por eso es que acaba dándole la vuelta al Sol. Entonces la gravedad es eso, es la manifestación directa de que el espacio y el tiempo se pueden distorsionar. Pero ahora, si la tarea que tenemos pendiente es entender la gravedad a nivel microscópico, y si la gravedad, como nos enseñó Einstein, es la actividad que tiene en el espacio y el tiempo, pues en última instancia, combinando esas dos ideas, encontrar la teoría cuántica de la gravedad, encontrar el origen microscópico de la gravedad, no es otra cosa que plantearnos la pregunta de qué está hecho el espacio y el tiempo. Entender eso no solo es que es relevante para entender incluso pues, dónde estamos sentados ahorita, es urgente, es crucial, es indispensable. Sabemos que el universo se está agrandando y si corremos la película hacia atrás, hace 13.800 millones de años, todo lo que vemos ahora, este inmenso universo, está todo apretadísimo, compactadísimo en una región mucho más chiquita que un átomo. Esa es la época en la cual el universo era increíblemente denso, caliente, apretado, que llamamos la gran explosión, el Big Bang. Lo que no sabemos es qué ocurrió antes de eso. No sabemos si el Big Bang representó realmente el origen del universo, como normalmente se asume. En la ciencia realmente no estamos seguros todavía de eso, es una posibilidad. Pero lo que sucede es que esas compresiones tan enormes de materia y distancias tan chiquitas se vuelven relevantes ya los efectos microscópicos de la gravedad, los efectos de la gravedad cuántica. Entonces, solo hasta que tengamos una teoría de gravedad cuántica hecha y derecha y comprobada, podríamos responder la pregunta en física, ya con mayor certeza, mayor confianza, de si el Big Bang, la gran explosión, fue el origen del universo o hubo toda una historia previa.
Quizás la teoría de cuerdas nos dará esa respuesta. Es un candidato muy prometedor para entender la gravedad a nivel microscópico, pero hay otros intentos actuales, hay teorías en competencia con la teoría de cuerdas y, por supuesto, pues los humanos, los científicos, tenemos que buscar muchos caminos a ver si por alguno le atinamos. Estos son los sonidos de la fuerza electromagnética en la guitarra eléctrica, en la oveja eléctrica, en la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Como siempre, querido Fernando, un gusto encontrarnos aquí. Igual, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Oye, pues fíjate que el día de hoy el físico Alberto Guijosa nos habló de la receta para crear el universo. Y ahí se está hablando de tratar de probar una sopa de quarks y gluones. ¿Qué nos vas a dar de probar? Bueno, a mí se me antojó esa sopa y les tengo una receta también. La gran sopa caliente, el caldo de Dios, el potaje hirviente, consomé inestable y atroz, la mermelada asquerosa, la cajeta viscosa, la receta secreta de ese mole precoz. En la eterna cocina hierve ya la gelatina de la sopa que soy. De la sopa que soy. What a very good soup. El universo así comenzó. What a very good soup. Pero la sopa a Dios no gustó. What a very good soup. El universo así comenzó. What a very good soup. Pero la sopa a Dios no gustó. No le gustó. No le gustó. No le gustó, pero nosotros vamos a estar aquí de todas maneras. Aunque no le guste a Dios o a las partículas, seguiremos aquí la próxima semana en La Oveja